El título Yo soy está presente en todo el Evangelio de Juan. El versículo para memorizar de esta semana refleja ese tema. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. El gran Yo soy es la luz del mundo, el pan de vida, la puerta de las ovejas, el buen pastor y la vid verdadera. Queridos amigos y hermanos, volvemos a encontrarnos aquí para seguir estudiando el Evangelio de Juan. Hoy estudiaremos la lección número 9, que nos muestra a Jesús como la fuente de la vida, y no solo de la vida de hoy, sino, más importante aún, la vida eterna. Juan insiste, Juan el que escribe el Evangelio, insiste en que podamos entender que Jesucristo es Dios y que Él ha muerto, nuestra muerte eterna, para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús es la fuente de la vida hoy y en la eternidad. Eso es importante que nosotros lo captemos, pero que captemos que Jesús es nuestro Salvador. Captarlo y aceptarlo para que la realidad del Evangelio se manifieste en nuestras vidas. Y eso solo ocurre a través de la obra del Espíritu Santo. Jesús allí queda registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy cuando es usado por Dios, el Dios eterno, cuando es usado por Jesucristo, que es Dios encarnado, ese yo soy toma una trascendencia eterna. No es lo mismo que alguien diga, yo soy el dueño de este negocio, está bien, pero solo mientras vivas o mientras te lo quiten. Pero cuando es Dios quien lo dice, trasciende la eternidad. Ese yo soy, Jesús lo repite muchas veces en su Evangelio. Y ese yo soy también se le repitió a Moisés en el desierto. ¿Recuerdas allí? Cuando él se acercaba a esa zarza ardiente que no se consumía. Eso está en Éxodo 3, 17, del 14. Y es cuando Dios le hace el llamado a Moisés para ir a libertar al pueblo de Israel. Pero entonces Moisés dice, ay, pero cuando yo vaya allá, ¿qué les voy a decir? Y entonces ahí en ese capítulo 3, verso 14 dice, Dios le dijo, yo soy el que soy, el eterno, el soberano, el creador del universo, el que mantiene el universo, el que creó este mundo, el que creó esta humanidad. Yo soy, en el idioma original hebreo sería Hayak, yo soy el eterno. O sea, yo soy, que implica eternidad, que no tiene comienzo, que no tiene fin. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es exactamente idéntico, porque Jesús es Dios, es la fuente de la vida. Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy. En griego sería ego eimi, que cuando la usa el Eterno implica eso, eternidad. Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, porque es el Eterno. Él es el que nos sostiene, aunque nosotros pudiésemos ser ingratos. Él es el que sostiene el universo, el que hace que las estrellas se muevan de forma ordenada, que no haya un caos en el universo. Es ese yo soy el que permite que este planeta
haga su movimiento de rotación y traslación. Es Dios el que permite que el sol nos dé vida, porque Él es el Dios eterno. Entonces, a este Dios eterno es el que nos muestra su palabra. Si queremos la salvación, necesitamos ir a la fuente de la salvación, que es el Señor Jesús. Ahí, en el Evangelio, Juan insiste para que sus oyentes puedan entender que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, es el que perdona, es el que da vida. En Juan 10:10 Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Solo en Jesús nuestra vida tiene sentido. Ahí, en el capítulo 6, Juan insiste en lo mismo. Juan, el capítulo 6, el verso 40, dice así, y estas son palabras de Jesús, es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Aquí moriremos, porque nuestro cuerpo es un cuerpo engendrado en pecado. Pero si aceptamos a Jesucristo, aceptamos su gracia salvadora, aunque muramos, Jesús nos ha prometido que nos resucitará en el día final, cuando Él venga por segunda vez. Nada sobre la faz de la tierra puede prometernos, después de muertos, puede prometerlo, pero no lo puede cumplir, de traernos a la vida. Jesús sí, porque Jesús es el gran yo soy, el eterno, el que tiene vida en sí mismo, y como tiene vida, puede dárnosla a nosotros. Teniendo eso presente, que en Jesús está la vida, y Jesús dice, mire, yo quiero que tengan vida y que la tengan en abundancia, necesitamos entonces conocer al que da vida, a Jesucristo. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, necesitamos entonces entender que las palabras que Jesús dijo son espíritu y son vida. ¿Y dónde encontramos esas palabras? En la Santa Biblia, porque aquí es donde Dios se ha revelado a nosotros, aquí es donde Dios nos ha mostrado su amor para salvarnos y que dio a Jesucristo para que eso sea posible. Cuando los discípulos se encontraron en una disyuntiva, después de que Jesús había multiplicado los panes y los peces y mucha gente había comido, pero cuando Jesús le dijo, mire, yo soy el pan, yo soy de nuevo el pan que descendió del cielo, con la idea de que solo alimentándonos podemos mantener la vida, pues tanto la vida física como la vida espiritual se mantiene porque Jesús es el pan que descendió del cielo. Bueno, cuando la gente escuchó eso, muchos comenzaron a irse, ya no siguieron más a Jesús. Y entonces Jesús hace él corrobora esto porque dice, verso 35 del capítulo 6 dice, Jesús respondió, yo soy el pan de vida, de nuevo, yo soy. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí crea no tendrá sed jamás. Cuando esta gente escuchó eso se fueron. Y entonces Jesús, mira lo que dice en el verso 63 de ese capítulo 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he dicho. Y entonces, luego, en el verso 67 ocurre algo interesante, porque mira, dijo entonces Jesús a los 12,
¿queréis acaso iros también vosotros? Y verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras del Señor Jesucristo nos revelan la salvación. Por eso es que sus palabras son de vida eterna. ¿Y dónde encontramos esas palabras? En la Santa Biblia. Aquí el Señor, el Dios eterno, nos ha revelado la salvación. Por eso es tan importante la palabra de Dios, para encontrarme con el Dios que da vida, para encontrarme con Jesús. Recuerda, lo hemos dicho anteriormente, no podemos acercarnos a la palabra sin proponernos ir al Señor, porque si no, no tendrá sentido. No podremos aprovechar el beneficio de la palabra de Jesús, que son vida. Recuerda, Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, sigue diciendo, verso 39, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Es decir, sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído. Bueno, pues para nosotros poder asimilar de la salvación, necesitamos creer en Jesucristo, a quien Dios el Padre ha enviado. Necesitamos ejercer fe, debemos creer en Él, pero para creer en Él debemos conocerlo, y lo conocemos a través de su palabra que ha dejado revelada. Ese creer, después que yo creo, debo aceptar. Creo, acepto, entonces elijo lo que Dios dice y hago una entrega voluntaria. Y entonces debe experimentarse en mi vida un arrepentimiento que solo viene por la obra del Espíritu. Y ese arrepentimiento debe tener dos elementos fundamentales: una confesión sincera de mi vida de pecado. Y después de eso, ese arrepentimiento que debe venir del Espíritu debe crear en mí la conversión. Es decir, el camino que llevaba ya no lo sigo, sino que doy la vuelta, la conversión. Y entonces en ese momento comenzar a reclamar a Dios a través de Jesucristo el perdón que Jesús promete y la vida renovada que el Señor promete. Es decir, la limpieza de nuestro corazón y la renovación de nuestro corazón, a fin de que Él nos vaya haciendo hijos idóneos para la vida eterna. ¿Sí? Necesitamos creer. Dice, ¿y cómo hago para creer? Bueno, necesito aceptar su palabra. En el Evangelio, en el capítulo 1, Juan nos da una idea. Ahí en ese capítulo 1, en el verso 12 y 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una clave para que en nosotros ocurra el proceso de la salvación. Dice, debo recibir a Jesucristo, debo creer en Él y debo dejar que en mí se comience a generar la nueva vida. Por eso dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos somos criaturas de Dios, pero llegamos a ser hijos de Dios cuando creemos, aceptamos y la obra del Espíritu comienza en nosotros una regeneración. Eso es fundamental, ¿sí? Así es como las palabras de Cristo se convierten en vida en nosotros. En el Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando, en el capítulo 4, en el capítulo 3 se acerca Nicodemo para dialogar con Jesús. Y Jesús le dice, mira,
te es necesario nacer de nuevo. Y entonces él pregunta en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y en el verso 9 él vuelve y le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo podría yo nacer de nuevo? No es posible desde el punto de vista humano. Pero Jesús da la respuesta en el verso 5. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo impacte en nuestros corazones. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, necesitamos acercarnos con reverencia para estudiar la palabra de Dios. Porque recuerda que a través de la palabra yo puedo conocer la salvación que Dios nos ha dado en Jesús. Aquí yo puedo encontrarme con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Y aquí está en el Evangelio, en este mismo capítulo, dice el verso 15, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos creer en Jesús para poder recibir la vida eterna. Y en el verso siguiente, que es un verso maravilloso, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra mundo la podemos cambiar por la humanidad. De tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Jesucristo Dios nos ha dado vida eterna, pero necesitamos conocerlo a Él, necesitamos creer en Jesús y eso nosotros lo podemos iniciarnos en esto, estudiando su palabra, rogando al Espíritu que toque nuestros corazones, para que nuestros corazones se conviertan en corazones espirituales. El apóstol Pablo, en Primera de los Corintios, el capítulo 2, verso 14, nos da una clave. Él dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, necesitamos nacer del Espíritu, como dice el Señor Jesús, para que nuestras mentes puedan ir siendo transformadas en mentes espirituales, no carnales. Recuerda, pido al Señor, busco al Señor Jesucristo en su palabra. Si voy a su palabra y no lo busco a Él, no tendrá importancia, no será efectiva la palabra de Dios en mi vida. Necesito encontrarme con el Señor y para creer necesito fe. Y la fe es un regalo que el Señor me da. Y la fe es por escuchar la palabra de Dios. Para nosotros, en leer la palabra de Dios, para encontrarnos con nuestro Salvador. Podemos asumir una actitud distinta. En el mundo que vivimos hoy, la filosofía, la ciencia, conjetura todas las cosas. Y eso está bien porque cuando ponemos en duda, cuando hacemos preguntas, nos vamos acercando a la verdad. Eso está bien en el mundo material. Pero en el mundo espiritual no es así. O sea, yo no puedo acercarme a la palabra de Dios con prejuicios, con desconfianza, con duda. O sea, claro, no es que Dios me va a pedir una fe a ciegas, no, es que en su palabra Dios nos ha revelado la salvación. Yo lo que necesito es aceptar la evidencia que el Señor me ha dejado en su palabra. Cuando yo voy aceptando la evidencia, que voy conociendo más al Señor, entonces mi vida, por la obra del Espíritu, se irá convirtiendo para que yo pueda discernir espiritualmente lo que dice el apóstol Pablo. No podemos acercarnos a la palabra de Dios con duda. Ya Dios nos ha dejado aquí lo necesario
para que podamos ser salvos. Aquí, Jesús lo dice en el libro del Pentateuco, exactamente en Deuteronomios, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, y las otras son guardadas de Dios. Pero aquí está lo necesario para encontrar la salvación, que es encontrarnos con Jesús, que tiene palabra de vida. Recuerdo una historia de un hombre que se alejó de su hogar, se convirtió en un delincuente y a la larga se metió en malos caminos, que llegó a la cárcel. Su esposa, a quien él había dejado, lo visitó y le entregó, le llevó en medio del bolsito que le llevaba comida, le entregó una Biblia. Y cuando este hombre vio la Biblia, la desechó, la colocó en un rincón de la celda. Pero a medida que el tiempo fue pasando, él descubrió que su vida realmente no tenía sentido, se sentía vacío. Y un día se quedó mirando la Biblia que él había despreciado. Y como se sentía tan miserable, se le ocurrió que de pronto, al acercarse a Dios a través de la lectura de la Biblia, pudiera su vida tener algún cambio. ¿Y sabe? Aquel hombre llamado Pepe, sí, comenzó a estudiar la palabra y allí se encontró con su Salvador. Y Pepe fue convertido por la obra del Espíritu Santo a través de encontrarse con Jesús por la lectura de la palabra, porque la palabra de Dios es viva, porque Jesucristo es vida. Por lo cual, la idea aquí es acercarnos al Señor sin prejuicio, sino creer lo que Él dice acá, sentir nuestra necesidad y entonces poder recibir el beneficio de la salvación que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz del Calvario. Si rechazamos su palabra, seremos condenados. Juan, en el capítulo 12, habla de lo grave que es rechazar al Señor y su palabra. Ahí, en ese capítulo 12, el verso 47 y 48 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no las juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el verso 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Podemos rechazar la palabra, pero cuando rechazamos la palabra, nos alejamos de la fuente de la vida y a la larga recibiremos la muerte eterna. Hay personas que dicen: no, yo no leo la Biblia para no comprometerme, pero ya ese rechazo, un día él se tendrá que afrontar en el juicio final de que él rechazó lo que aquí estaba. No sabía qué era, pero lo rechazó. Recuerdo a alguien que me dijo: yo me salgo de la iglesia porque no quiero comprometerme con nadie, no quiero darle razón de mi vida a nadie. Pero él se le olvida que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, estemos en la iglesia o no. Pero si hemos rechazado del Señor, seremos condenados por lo que rechazamos. Nuestra idea es creer en Cristo. Recuerda, de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a Jesucristo, ese Dios es que Él moriría en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo y hermano, acércate a la palabra del Señor para encontrarte con tu Salvador y deja que la obra del Espíritu Santo comience a manifestarse en tu vida para que por esa gracia el Señor nos dé mentes espirituales a fin de discernir lo que Él nos ha revelado. Querido amigo, le invito a que oremos.
Padre eterno que estás en el trono del universo, gracias por darnos a Jesucristo y por dejarnos tu palabra para revelarnos a nuestro Salvador, quien se dio, quien murió la muerte eterna para regalarnos vida eterna. Ayúdanos a creer en Él. Santo Espíritu, impresiona en nuestras almas para aceptar la salvación que nos han dado nuestro Señor Jesucristo. Y es en tu nombre, Señor Jesús, que lo agradecemos. Amén. Querido amigo, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana para estudiar la lección número 10.